Los invitamos y las invitamos al nuevo especial de LM Deportiva, en donde vamos a estar conociendo a las figuras del Federal de esta temporada. En esta oportunidad, Emiliano Arce nos va a estar contando un poco de su vida y de cómo llegó a este rol como entrenador. Hola, soy Emiliano Arce, entrenador de Ferro de General Pico. Estos son los especiales de LM Deportivo. Estamos con Emiliano Arce, entrenador actual de Ferro de Pico en su segundo proceso, también docente con varias trayectorias y varias formaciones. Bueno, Emi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Sofi, bien. Preparándonos para lo que es una nueva temporada de Federal después de tanto un prefederal largo, de muchos partidos, y vacaciones cortas. Estamos a la espera de recibir los jugadores y empezar a entrenar. Bueno, la idea de esta entrevista es un poco conocerte, ¿no? Después vamos a llegar al presente, pero te voy a nombrar Neptunia de Gualeguaychú y vos me vas a decir qué significa eso para vos y creo que ahí es el comienzo de tu amor por este deporte. Sí, sin duda. Para mí, Neptunia es mi casa, es el lugar donde aprendí a amar el básquet. Creo que hay profesores, entrenadores y docentes también en ese club que fueron los que me iniciaron primero con la pasión como jugador. Eso lo extendí lo máximo que pude y después creo que encontré en mi labor como entrenador la pasión por el juego desde otro lado, enfocado ya más a ayudar a los jugadores. Entonces, bueno, lo vivo desde ese lugar. Vengo de estar en Gualeguaychú ahora hace unos días de vacaciones y bueno, cada vez que vuelvo a Gualeguaychú voy a Neptunia, así que es mi lugar en el mundo. Es tu lugar y tu referencia con el básquet también, creo. Después de ahí te fuiste a La Plata. Te fuiste a La Plata a estudiar y también ahí empezó un proceso de la profesión de profe de educación física con la de entrenador que, bueno, ya venías trayendo de esto de haber sido, bueno, monitor en Sí. Neptunia y yendo a este proceso de estudiar y también hacer lo que te gusta. Sí, sin duda. Para mí, un poco el profesorado fue una excusa para agregarle herramientas a mi profesión como entrenador, porque cuando yo llego a La Plata, arranco jugando al básquet, arranco el profesorado de educación física, pero ya ese primer año empiezo con ENEVA, con los cursos de ENEVA que se empezaban a dictar en La Plata. La Plata fue una de las cunas de NEVA, de los cursos de entrenadores, y empecé ahí. Yo sabía que en un momento iba a ser entrenador porque mi vida era eso. Como decías vos, previo en el último año de mi colegio secundario ya empecé a ser monitor, me apasionaba eso y bueno, y quería encontrar herramientas y un sustento también teórico que a mí me permitiera ser mejor como entrenador, no solo tener lo que me habían enseñado, sino intentar darle mi propia impronta. Y La Plata en eso fue una universidad para mí. Trabajé en la Universidad Nacional de La Plata y bueno, y eso fue el inicio de mi historia como entrenador. También de tu historia como entrenador y de tu historia como todo esto que decías, metiéndote en ENEVA, viendo, ayudando, colaborando con la institución, terminaste recibiendo un mérito que es ser el coordinador a nivel nacional de ENEVA, ¿no? Sí, sin duda, porque fue una cuestión de encontrar la excusa para aprender básquet, porque yo venía con muchísima pasión por el amor por el juego, pero la práctica te lleva a poner en juego herramientas que a veces uno no tiene, no está preparado y te desnuda en algún punto en el sentido de que surgen problemas que uno no sabe cómo resolver y por ahí traes cosas de cómo lo resolvían mis entrenadores previos, pero la época iba cambiando también, entonces como me habían enseñado a mí, ya no era como se enseñaba en ese momento, entonces uno se tenía que ayornar y bueno, y ENEVA para mí fue junto con Javier Orlandoni, que fue el que me llamó para ser coordinador nacional, fue la persona por la cual empecé a caminar de la mano y de ENEVA pasé de grabar los cursos, porque ese material después me quedaba y yo lo podía revisar, de filmar el nivel 1, el nivel 2, hoy el nivel 3 se hace en San Miguel y es un monstruo, pero en ese momento se hacía en la ciudad de La Plata y yo lo filmaba, es más, hasta el día de hoy tengo todos los cursos grabados que los vi, los volví a ver
Y bueno, fui recorriendo todo eso hasta que en pandemia fui el coordinador nacional y estuve ahí como 3 años en el nivel 1 y bueno, un aprendizaje y sobre todo lo que te da Neva es el contacto con todos los entrenadores del país que hoy siempre están a la orden del día y para mí, y siempre tomo una frase de Miguel Volcan que me dice que para un entrenador o una entrenadora no hay nada mejor que otro entrenador u otra entrenadora porque saben cómo lo vivimos y los problemas que tenemos que resolver. Bueno, y todo eso también fue como abriéndote puertas, ¿no? A la parte de ser entrenador, porque empezaste como asistente, bueno, fuiste pasando por varias categorías, como todo entrenador, creo que tiene un proceso de que va asistente y después siendo también entrenador en la categoría principal de la Universidad de La Plata. Y ahí, ¿cuándo fue que diste el salto? Porque te recibiste y tomaste muchísimas horas, por lo que tengo entendido, en la docencia, pero sabías que querías vivir del básquet, ¿y en qué momento fue ese clic? ¿En qué momento dijiste, voy a vivir del básquet, dejo esto o empieza a mermar un poco la docencia? Sí, la realidad es que en esto de ser entrenador tiene una inestabilidad muy grande a veces y bueno, y es un poco arriesgado. Me preparé, hay veces que yo veía que había entrenadores que ya a mi edad estaban dirigiendo en primera división y yo amaba dirigir en formación y no lo tenía tan claro. Yo sabía que quería ser entrenador, pero no sabía si quería ser entrenador de primera división. Y me fue llevando el camino, creo que cuando empecé a dirigir, luego de la pandemia en la Universidad de La Plata, el equipo superior, la primera división, en una liga que es muy competitiva como La Plata, un proyecto que era totalmente nuevo y donde yo tomé a esos chicos que había iniciado en minibásquet, de repente habían pasado 10 años y yo lo tenía en el equipo de primera. Y ahí me enamoré del rol de entrenador, de la profesión. Y bueno, y en el 2024 decidí irme a Tandil. Fue un golpe duro para todos, porque también para mi familia, puedo decir, bueno, uno cuando se recibe de profe, el profe tiene que andar y yo iba con mi bicicleta a un colegio, después iba a otro, después llegaba y había algo que a mí me pasaba, que era que trabajaba todo el día, pero lo que amaba lo hacía a la tarde. Entonces yo estaba cansado, me arrancaba a las 6 de la mañana, me iba a un colegio, preceptoría, y lo más lindo del día llegaba al final. Pero sabía en algún punto que todo ese tiempo que yo trabajaba no me dejaba prepararme. Yo sabía que el entrenador profesional tenía más tiempo de preparación y de análisis sobre lo que hacía. Entonces yo sabía que para ser mejor entrenador tenía que renunciar a eso que había llegado porque tenía un sueldo en blanco, trabajaba en la universidad, económicamente estaba empezando a tener un lugar seguro y bueno, y de repente dejo todo eso, un mensaje a mi familia, decir, bueno, hago esto, todos en este punto te dicen, estás loco, porque de repente yo iba a ir a un sueldo, con un sueldo independiente de Tandil, donde no me alcanzaba para vivir, y mis viejos eran los que me tenían que salir a ayudar. Y bueno, yo sabía que era el precio que tenía que pagar. Hoy, viéndolo en retrospectiva, fue la mejor decisión de mi vida. Vivo con la inestabilidad del rol de entrenador, pero me encontré cosas, me encontré con personas, con equipo y creo que estoy en un punto donde agradezco haber tomado esa decisión. No fue fácil, pero bueno, soy feliz haciendo esto. Y cómo, bueno, ahí hablaste un poco Independiente de Tandil, empieza tu proceso como en un equipo profesional, la tercera categoría del básquet. También tenés tu proceso, tenés una buena trayectoria y te llega la propuesta de Ferro. ¿Cómo te llega esa propuesta y, bueno, cómo la recibiste en ese momento? Porque es seguir dando pasos, ¿no? De todos estos cambios que venías teniendo. Sí, sin duda. Y antes ahí en el medio me toca la posibilidad de ir a Panteras de Miranda, a Venezuela. Entonces me llama Miguel Volcan, que es un entrenador con el que yo empecé trabajando en pandemia. Miguel, una enciclopedia en cuanto al básquet, un tipo que con mucha trayectoria, que dirigió acá en General Pico, y que yo aprendí mucho de él, y de repente lo empecé a ayudar con las clases online en pandemia y conectamos, y bueno, yo hago un prefederal en Independiente donde nos va muy bien, perdemos la final con Kimberley del prefederal y después hacemos un federal
y a la mitad del federal me llama Miguel y me dice, nos vamos a Pantera de Miranda, Venezuela, liga profesional, una liga con jugadores ex-NBA, ¿viste? Y la experiencia de aprender de un tipo que yo admiraba. Y bueno, y ahí tomé la decisión, me voy a Panteras, estamos 3, 4 meses allá, y cuando vuelvo, hablo con Diego Alba, y Diego me dice, bueno, yo me voy de Ferro, y él fue el que me recomienda, porque lo conocía a Tincho Montero, a sus asistentes acá, y bueno, y él habló con los dirigentes de acá, me recomendó, y bueno, y llegué a Ferro en un momento donde yo sabía que por ahí para crecer tenía que dar un salto de calidad en cuanto a las aspiraciones del club. Independiente, por ahí las aspiraciones era jugarlo, y Ferro era ver si podemos ir un pasito más allá. Y bueno, y llegué a Ferro y verdaderamente me enamoré de la ciudad, me enamoré del club, y bueno, y ahora estamos en medio de un proceso de inicio otra vez. Llegaste a un Ferro que había tenido la vara alta porque había llegado a unas instancias bastante definitorias, y un club que estaba medianamente acomodado, pero que tenías que mantener, o sea, mucha responsabilidad. Igual imagino que la fuiste sobrellevando, ¿no? Sí, y aprender otro estadio como entrenador, porque en Independiente de Tandil no se evaluaba la derrota o la victoria en función de poner en riesgo el puesto. Entonces, obviamente, las exigencias a nivel resultados eran menos. Cuando yo llego a Ferro, el equipo que estaba y que por ahí había tenido una continuidad había desaparecido, ya había que volverse a armar con un par de refuerzos locales, con algunos jugadores de afuera, pero era otra estructura que la que es hoy, que por ahí tenemos muchos jugadores de afuera. Era decir, bueno, a ver, clasificamos al federal, en ese equipo fueron clave Pablo Orlietti, Juan Larrea, el inicio de Michel Divoy, y creo que el que comandó todo eso fue el Tola Cadillac, que fue el tipo que a mí me enseñó también mucho del juego y a cómo llevar un equipo profesional. Entonces, esa fue mi primera experiencia, y bueno, y después el federal, que a nosotros nos toca, terminamos con ese equipo y trajimos todo un equipo nuevo, menos había repetido el Tola Cadillac y Campano. Y bueno, y a veces el deporte tiene esto de que empezamos con un equipo corto, le arrancamos ganando Independiente, toda la gente y todos nosotros estábamos ilusionados, y al segundo partido se nos lesiona Linares en Junín, y bueno, y a partir de ahí fue un decálogo de lesiones y una temporada muy difícil, de la cual aprendí un montón, pero que bueno, donde los cuestionamientos empezaron, y bueno, y se pone en juego también el puesto. Del tema de las derrotas, cómo sobrellevas eso, y cómo también el llevar este rol de que vos tenés todas las herramientas, pero las ejecutan otros, ¿no? Y cómo vivir eso, ¿no? Cómo lo vas canalizando, porque realmente es un laburo que lo hacen otros. O sea, vos tenés la herramienta, pero dependés de otros que tengan en su día, en su momento, y que las cosas salgan como las planificaste. No, sin dudas. A ver, yo creo que es la peor parte del entrenador, es porque nadie la vive como el entrenador, y creo que a su vez es la parte que más te enseña. El mayor desarrollo personal de uno y también el crecer como entrenador está en saber sobrellevar la derrota, en más allá de haber perdido un partido. El otro día, con todo el dolor del alma, nosotros lo tenemos que ver a ese partido, sacando las emociones de lado, porque el torneo sigue y tenemos que aprender. Es difícil, uno creo que se tiene que rodear también de gente que lo ayude a sobrellevar la derrota, eso, perdón, eso es clave, pero en este punto yo trabajo para eso, no sé, tengo mi psicólogo deportivo que a mí todo el tiempo estoy gestionando la previa de los juegos. Yo cada vez que voy a jugar un partido, lo llevo con mi psicólogo, lo preparamos, y yo preparo el partido, y lo llevamos adelante y lo estudiamos y vemos por qué manera, cómo podemos entrarle a los jugadores, y para mí es muy importante eso. Richard en eso es muy importante para mí, y después tenemos que entregarnos al proceso. Nosotros estamos siempre en manos de los jugadores, el entrenador y el cuerpo técnico en general convive con eso.
nuestro arte está en la semana y en el juego es tratar de estar perceptivo, de estar atento a los pequeños detalles, a los pequeños ajustes, pero creo que ahí también cuando uno elige los jugadores, también los va eligiendo por eso, por decir, bueno, este jugador puede interpretar mi idea de juego, puede llevar adelante lo que es Ferro también, porque no es lo mismo Independiente que Ferro, que All Boys, hablando de los equipos de acá. Cada equipo tiene, para mí, tiene una cultura, tiene una esencia, tiene una forma, entonces, donde la gente también se identifica con el equipo. Entonces es importante saber en qué club estás. Y yo cuando llegué por ahí tenía una percepción y creo que hoy estoy mucho mejor en cuanto a eso. Yo sé lo que quiere la gente de Ferro, sé lo que les gusta, sé lo que no, y obviamente eso tiene que conectar con lo que quiero yo como entrenador. Entonces, desde ese lugar, es nuestro rol, es entregarse al proceso, es prepararse, porque yo coincido con esto, menos es más, entonces cada vez es menos información, ser certero y después entregarnos a eso, confiar a los jugadores y tratar de seducirlos con nuestra idea para que ellos, nosotros entregamos nuestro conocimiento y los jugadores entregan su vida o su esfuerzo en función del equipo. Tenemos que seducirlo, no a partir del rol, porque hoy el hecho de ser entrenador y por eso me tenés que hacer caso, creo que no va más, sino que es el conocimiento el que hace que el jugador diga, che, mirá, el entrenador me puede dar una solución o esto me ayuda a ser mejor. Y el desafío nuestro está en eso, en convencerlos. Justamente ahí en esto que estás hablando de convencer y de llevar el vínculo con los jugadores, justamente esto decías de tu nexo con los jugadores y el diálogo, tu formación de profe de educación física y creo que los entrenadores me parece que es importante, ¿no? En cuanto a las herramientas que has adquirido como docente, a poder llevarlo en un manejo de grupo o en alguna cuestión conflictiva o bueno, en todo lo que es docencia, que lo podés plasmar también en el equipo. Sí, sin dudas. El básquet termina siendo un ratito y sobre todo en este nivel, la comunión del grupo, cómo llevamos adelante un proceso, sabiendo que va a haber momentos de crisis. A ver, idealizar un proceso es hermoso, cuando todo va bien es espectacular, las victorias ayudan a eso, pero yo sé como entrenador y la experiencia me dice que los conflictos aparecen, que las crisis están, y yo creo que la salud del grupo en esos momentos, la unión, el trabajar por fuera, el liderar desde el ejemplo, también hace que las crisis tengan menos impacto. Yo creo que cuando el equipo está mal y aparece la derrota, se puede transformar en una racha grande, pero si está bien, si la aceptamos y seguimos trabajando, creo que los buenos grupos sobrellevan esos momentos y crecen a partir de una derrota. Y después la preparación es clave, es un poco lo que te decía en el sentido cuando te hablaba del entrenador que estaba en La Plata y hoy me preparé desde ese lugar, desde el coaching, desde trabajar con un psicólogo, porque nosotros gestionamos a 12, 15 jugadores, pero a nosotros no nos gestiona nadie, es decir, entonces tratar de tener la menor cantidad de puntos ciegos en el sentido de, capaz de que nosotros como entrenadores no estamos viendo un conflicto que está pasando entre dos jugadores o entre el cuerpo técnico. Entonces, cuando uno trabaja con gente que le cubre las espaldas y que trabajamos juntos, esas cosas se pueden solucionar. Y ahí déjame nombrarlo a Pablo Wenderburg, que para mí, en ese sentido, que él traiga la experiencia como jugador de haber estado en equipos profesionales, eso a mí me ayudó un montón, porque yo le dejo una parte a él de la comunión grupal y yo sé que él no va a fallar en eso, porque es muy bueno, además de como entrenador de básquet también, pero me parece que tener claro los roles en eso y que cada uno haga su parte, hace que el equipo funcione, estamos hablando del cuerpo técnico, ¿no? Y que podamos atender todo lo que pasa. Después el conflicto va a aparecer y esto es desarrollo personal. Yo puedo estudiar, puedo prepararme, pero la experiencia es intransferible, es decir, hasta que no vivís un conflicto con un jugador, con alguien del cuerpo técnico, con una derrota, o sea, los libros, los cursos, las clínicas, te dan información, pero uno la tiene que vivir. Cuando pasan esto duele, no hay cosa que duela más que
que una derrota, que un partido que dirigiste mal, pero hay que aceptarlo, si no, no podemos seguir adelante, no podemos aprender, así que yo lo vivo de esa manera y te cierro hoy lo que decías de la derrota. ¿Cómo gestionás eso? También te hace mejor entrenador. En un momento mi vida era una derrota y se terminaba el mundo, y hoy trato de sobrellevarlo. Me sigue doliendo un montón, creo que eso me va a pasar toda la vida, pero también trato de disfrutarlo. Una vez tuve la suerte de estar con el Che García en una clínica de Neva, y él decía algo muy simple: bueno, cuando ganás, disfrutalo, porque no sabes cuándo va a volver a aparecer la victoria. Entonces a veces los entrenadores nos olvidamos de disfrutar esa victoria porque decimos, bueno, es lo que tenía que pasar, y uno no sabe cuándo va a volver a ganar. Así que bueno, trato de enfocarme en eso y de no darlo por hecho, decir, bueno, teníamos que ganar este partido, mirá que lo podés perder también, y si lo perdés es un quilombo terrible. Entonces lo ganaste, hiciste las cosas bien, disfrutalo, por más de que vos eras mejor que el otro equipo, disfrutalo, porque también puede estar la otra cara de la moneda. ¿Y cuántos partidos hay que a priori sos mejor y después terminás perdiendo? Entonces, bueno, es parte de esto. Parte de todo el proceso. Bueno, Emi, y ya con Ferro, es como cuando entras a la cancha, conoces al rival, ya conociste un poco la estructura, conociste la parte dirigencial, la parte de todo lo que lo compone, lo que la gente por ahí quiere, lo que vos decís, vos respetás tu ADN, pero la gente también exige algo que uno trata de respetar. ¿Cómo te sentís ya en este segundo proceso, con el armado del equipo, con segundo proceso federal, ¿no? Con el armado del equipo, con el cuerpo técnico, con el club? ¿Cómo estás para esta temporada? Bueno, en ese sentido, creo que la temporada pasada en el prefederal tuvimos una lesión muy importante de nuestro base, de Gaby Rivero, pero creo que fui dando como pasos de decir, bueno, voy a armar mi equipo en ese sentido. En el principio fueron como parches, jugadores que fuimos trayendo, que yo no conocía tanto la liga, que no conocía tanto el club, y creo que en el prefederal tuve ese equipo que a mí me identifica como entrenador y que identifica a Ferro también de un estilo de presionar todo el campo, de correr, de atacar a los primeros segundos, a veces un poco también desprolijo, porque la velocidad atenta un poco contra el orden y contra las pérdidas, pero en ese proceso yo fui entendiendo también, conociendo la liga, y hoy es el equipo que armamos con los dirigentes, pero es el equipo que quiero, que después terminó el prefederal y seguimos trabajando, porque justo ahí en el parate es cuando uno ficha a todos los jugadores. Creo que el haber sumado a Mena y haber sumado a Cherbo van a ser un poco la punta de lanza en cuanto a la anotación. Defensivamente creo que hemos dado un salto de calidad en lo físico para poder defender como a mí me gusta. Y bueno, y los jugadores que nosotros traemos del prefederal, que son garantidos, Facu Armendia, Ricky Fernández, Agus Becker, son jugadores que entendieron cuál es la idea del club y a los cuales yo voy con ellos a todos lados, y ellos me van a ayudar también a transmitir lo que es Ferro y lo que es mi idea de juego. Y después los U21, que son chicos que yo siempre le digo que los mayores por ahí son el techo y vos sabés lo que más o menos te va a rendir cada uno, pero los U21 por ahí te pueden elevar ese techo y decir, bueno, si nosotros la pegamos con esta ficha, este pibe lo hace bien y se va ganando minutos y se va desarrollando, cuando termina el federal son claves porque te alarga el equipo, te toca jugar noches consecutivas. Entonces, bueno, para eso estamos preparados, estoy muy contento con el armado del equipo, y bueno, y sabemos que va a ser una zona difícil. Estamos a la espera de la zona, no creo que cambie demasiado de lo que viene siendo los últimos 3 federales, pero bueno, con mucha expectativa. Bueno, Emi, gracias por brindarnos este espacio y, bueno, éxitos para esta temporada de Federal. Bueno, Sofi, para mí es un placer siempre estos espacios de básquet.